¿Y si toda nuestra existencia no es más que una simulación avanzada? Imagina que cada pétalo de rosa, cada gota de agua y cada destello de luz no sean más que bits de datos en un programa sofisticado. Muchos filósofos han contemplado esta posibilidad, mientras que los científicos han buscado fisuras en la Matrix de lo que hoy consideramos nuestra realidad. La idea de que la realidad que experimentamos sea una simulación no es una corriente nueva y se ha discutido durante miles de años en distintas culturas. Figuras como Platón son algunas de las referencias más antiguas relacionadas a la idea de vivir en una simulación, con su alegoría de la cueva, donde describe una situación de proyecciones y afirma que no todo lo que vemos es real. Con el avance continuo de la tecnología y el profundo entendimiento de la computación que poseemos hoy en día, se alimenta una intrigante sospecha acerca de la naturaleza de nuestra realidad. Las teorías, que antes permanecían tan solo al ámbito de la ciencia ficción, están siendo contempladas seriamente por algunos pensadores y científicos. Este tipo de especulaciones, apoyado en ciertos paralelismos entre nuestras creaciones virtuales y el funcionamiento del universo, nos invitan a cuestionar la realidad tal y como la percibimos. Con nuestro rudimentario conocimiento hemos realizado algunas simulaciones interesantes. Quizás estas simulaciones no te puedan parecer interesantes, pero hay algunos factores que aún no estás contemplando. Y es que juegos como los Sims tienen programaciones muy básicas. Pero ¿qué pasará en el futuro con las nuevas tecnologías? Tecnologías como la inteligencia artificial, la computación cuántica o la neurociencia. Incluso películas como Matrix e Inception hacen una clara referencia a la realidad virtual que es posible que vivamos. Esta es una serie de razones e indicios que demuestran la hipótesis de que vivimos dentro de una simulación. En muchos juegos modernos, especialmente aquellos con mundos grandes y abiertos, tales como son Minecraft o GTA, se utiliza una técnica conocida como carga dinámica o streaming de contenido. Esto significa que el juego solo carga y procesa las partes del mundo que el jugador está observando o que está en su inmediata proximidad para optimizar los recursos del sistema. El contenido que está fuera del campo de visión del jugador o que está a una distancia considerable generalmente no se carga a detalle o incluso puede ser descartado del procesamiento activo hasta que se necesite. En física cuántica existe un experimento que suele ser muy parecido, el experimento de la doble rendija. Déjame explicarte lo básico. Imagina que haces pasar canicas a través de una única rendija y las proyectas sobre una pantalla. Obtienes un patrón que corresponde al esperado. Ahora imagina que agregas una segunda rendija. Lo más probable es de que las canicas o pasen por un lado o pasen por el otro, e incluso que topen entre las dos rendijas. Pero el patrón de líneas que surja de estas rendijas sea algo que podemos predecir. Ahora imagina que usamos electrones en vez de canicas. Cuando lo hacemos con una rendija ocurre exactamente el patrón esperado. La cosa se vuelve extraña cuando pasamos a las dos rendijas. Incluso si disparas los electrones uno a uno, verás que el patrón no concuerda con lo esperado. Parecería que los electrones tuvieran mente propia y escogieran hacia qué dirección dirigirse. Este fenómeno es conocido en la física cuántica, nombrado patrón de interferencia, que regularmente ocurre con ondas como la luz, pero no con materia. Sin embargo, si intentas observar por qué rendija pasa cada electrón, el patrón de interferencia desaparece y obtienes dos bandas, como si las partículas ya no se comportasen como ondas. El entorno detallado solo existe donde el jugador está observando o dirigiéndose. En estos, la realidad del juego se materializa en torno al jugador. En base a esto y al experimento de la doble rendija, muchos especulan que la realidad se construye cuando el observador está ahí. Se dice que la raíz de 2 no puede expresarse como una fracción exacta. A este tipo de números se le llama números irracionales, ya que tienen una secuencia de dígitos infinitos después del punto decimal que no se repiten ni termina. O esto es lo que hoy en día sabemos. Lo mismo se hace con otros números que creemos que son irracionales, como lo son pi e incluso Euler, números que cuando intentas resolver la fórmula que los define, nunca dejas de obtener decimales. Existen algoritmos que hoy en día han podido conseguir más de 50 billones de cifras. Es interesante en el contexto de la simulación porque plantea la pregunta: ¿cómo podría una simulación manejar el cálculo infinito de un número irracional? Se cree que son números infinitos porque a la fecha no hay forma de descubrir que tengan fin. Si nuestra realidad fuera una simulación, tendría que haber algún tipo de aproximación o truco de programación para manejar estos valores infinitos. En las computadoras actuales, los números irracionales se aproximan a
un cierto grado de precisión. Sin embargo, tiene límites de una memoria finita. Por eso, el hecho de que no hayamos encontrado fin a ninguno de los números infinitos nos da algunos indicios de que nuestro mundo pueda ser real, o al menos eso es lo que se creía. Hasta que llegó Minecraft. Minecraft opera según un conjunto de reglas o físicas dentro del juego. Los bloques tienen propiedades específicas y las interacciones dentro del juego son predecibles, muy parecido a las leyes inmutables de nuestro propio universo. En Minecraft, los mundos son creados utilizando algoritmos matemáticos. Esto significa que basándose en una semilla inicial, todo el mundo se construye siguiendo reglas matemáticas, lo que da como resultado terrenos y estructuras que parecen infinitas. No podemos abarcar la totalidad de los números irracionales en ninguna representación física o digital completa, ya que siempre habrá más dígitos para calcular, igual que parece haber más del universo o de los mundos de Minecraft para explorar, ya que cada semilla dentro del juego genera un bioma y mundo únicos y diferentes. E incluso si estás explorando dentro del mundo, este se irá generando poco a poco. Esta idea se refleja en la travesía del youtuber Kurtmak, conocido por su serie donde explora el mundo de Minecraft, con el objetivo de alcanzar un área en el juego donde la generación de terreno comience a fallar. Aunque a la fecha Kurtmak lleva más de 10 años emprendiendo esta aventura, algo que quizás nunca logre concretar. De igual forma que quizás nosotros nunca sepamos si estos números tienen un fin. Esto nos deja con cuestiones como la siguiente. ¿Podría ser esto una pista de la naturaleza simulada de nuestra realidad? Si nuestro universo tiene un fin o límites computacionales como en Minecraft, es algo que quizás nunca logremos determinar. Nick Bostrom, filósofo y profesor de la Universidad de Oxford, es conocido por su influyente artículo ¿Are you living in a computer simulation?, que traducido sería ¿estás viviendo en una simulación computacional? Si los humanos se ven tentados a crear un universo simulado y lo crean, ¿no pasará lo mismo con ese universo simulado? Que hay un humano y que las leyes lo permitan y que se vea tentado de la misma manera que nosotros lo hicimos. Quizás esto te suene parecido a series como Rick and Morty. Existe un capítulo donde hace referencia a este artículo, en donde crea una simulación y a su vez esa simulación vuelve a generar otra y otra, generando todo un árbol de universos simulados. La argumentación de Bostrom se basa en 3 posibles escenarios, de los cuales según él, al menos uno debe ser cierto. 1. La fracción de civilizaciones humanas que llegan a una etapa poshumana sin destruirse es muy pequeña. 2. La fracción de civilizaciones avanzadas no está interesada en crear simulaciones ancestrales. 3. La fracción de seres conscientes que viven en la realidad es mucho más pequeña que la fracción de seres conscientes que viven en una simulación. En dado caso de que la opción 1 sea falsa, significa que muchas civilizaciones alcanzan la tecnología necesaria para crear simulaciones. Si la opción 2 es falsa, entonces estas civilizaciones avanzadas efectivamente desean y crean simulaciones ancestrales detalladas. Finalmente, si estas dos opciones son falsas y la simulación es posible, entonces es muy probable que estemos viviendo en una de ellas. Si en el cosmos es posible la creación de simulaciones infinitas y la capacidad de cómputo dentro de él fuera infinita, esto generaría un árbol de simulaciones exponenciales, lo cual haría más probable que estuviésemos dentro de una simulación. Estas son solo algunas de las líneas de pensamiento que avivan la llama de la especulación. La probabilidad de nuestra existencia en una simulación sigue siendo un misterio, pero estos indicios nos invitan a ver más allá de lo evidente y cuestionar la esencia misma de la realidad. Mientras la ciencia avanza y las mentes se expanden, tal vez algún día descubramos la verdad que yace detrás de la cortina de la realidad.